amigos y amigas? Bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy te vamos a contar la historia de vida de una persona que tocó fondo, de una persona que pasó por muchas cosas, pero como el ave fénix resurgió de entre las cenizas. Vamos a conversar con Javier Díaz Lacayo, quien nos va a contar cuál es su propósito de vida. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Karen? Qué alegre tenerte por aquí. Muchas gracias. Me siento honrado de ser invitado tuyo. Javier, vamos a comenzar con tu infancia, tu niñez. ¿De dónde venís? ¿Quién es Javier Díaz Lacayo? Bueno, Javier Díaz Lacayo es una persona copada de amor. Soy el menor de 4 hermanos que me llevaban 10, 9 y 7 años. Copado del amor de mi padre y de mi madre. También estudié en el mismo colegio donde habían estado mis hermanos, de tal manera que los profesores y los curas, porque era un colegio jesuita, ya me estaban esperando prácticamente, y rodeado de mucha atención, de mucha información, de mucha interacción, además, permisiva. Podía estar con mis hermanos, aunque estos fueran mayores. De adulto sos muy extrovertido. ¿Así eras de niño? ¿Siempre Sí. fuiste travieso, extrovertido? Sí, dice mi papá que más incluso. Yo siempre sostuve una comunicación muy franca con mi papá. Mi papá creo que fue mi mejor amigo toda la vida. Y él me decía que cuando era niño era, no insoportable, pero Casi. pero sí que daba mucha guerra. Mucha guerra porque además se me permitían muchas cosas. Y no por capricho, y no por mimazón. Creo yo que ya en el aprendizaje de la nueva era, donde a los seres humanos se les es permitido interactuar para que aprendan, más que por instrucción misma. Javier, tuviste esa niñez bonita, feliz, sin embargo, a cierta edad comenzaste con adicciones. ¿Cómo se llegan a las adicciones, Javier? Bueno, esa edad mía de la infancia, a pesar de que por un accidente cerebral, hoy se llama infarto cerebral, mi madre biológica, mi madre que me parió, falleció cuando yo tenía 11 años. Pero además mi juventud también fue privilegiada, a pesar de ese acontecimiento. Cometí un grave error a los 18 años, que fue probar la marihuana. Digo grave error porque anteriormente pude haber tenido oportunidades de hacerlo y los había rechazado. Independientemente que en esas oportunidades era porque yo lo hubiera deseado. Ninguno de mis amigos jamás me ofreció droga. Ninguno de mis amigos jamás me ofreció alcohol. Yo no tuve una influencia negativa de tu círculo, digámoslo. De mi entorno. Sí. Jamás. Hubo una ocasión de que yo estaba en la universidad, fui presidente del movimiento estudiantil de la universidad, y andábamos en Semana Santa, unas vacaciones en Equilí. Y alguien, por X o Y motivo, sacó un churro de marihuana. Yo ya me había ido al servicio militar y creo también de que ya estaba en una etapa más afianzada de mi relación sentimental con la que fue mi novia de juventud durante 9 años. 9 años de noviazgo. Entonces, no sé por cuál de las dos cositas pretendí yo sentirme hombrecito y tomé la fatal decisión de probar la marihuana, que sustituyó cada una de mis virtudes, las secuestró. Porque yo me fumé el churro de marihuana esa noche y empecé a creer de que esa información de que yo estaba con la novia, hablándole de las constelaciones que las había aprendido en un atlas lunar y en un atlas cósmico, eran producto del estímulo de la marihuana. Pero no, porque vos siempre has sido una persona muy inteligente, muy culta. Por eso, pero eso lo advierto ahora que hago esa retrospectiva, pero en ese momento no. Y al día siguiente probé la marihuana de día y era un amor con la naturaleza como que si nunca hubiera yo sentido eso. Y entonces yo empecé a decir de que nuevos atributos eran nuevas experiencias, es cierto, pero yo consideraba
que los atributos de esas experiencias venían encapsulados en el churro de marihuana y que eran exógenos a mí y que tenía que introducírmelos a través de la fumada. Y me secuestró de tal manera que cuando no tenía la marihuana estaba totalmente apagado y desprovisto de un montón de talento y de un montón de alcances y de valores que la secuencia de mi formación me habían regalado. Así es. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Javier Díaz Lacayo. Nos está contando su propósito de vida. Javier es un ejemplo de que se puede salir de cualquier circunstancia, por más difícil o dolorosa que ésta sea. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con Javier Díaz Lacayo, quien nos está contando su hermoso testimonio de vida. Es hermoso porque gracias a todo eso que pasaste, Javier, hoy sos un Javier nuevo, un Javier renovado, pero bueno, de eso vamos a hablar después. Ahorita estamos hablando de cómo tocaste fondo, Javier. Bueno, ese secuestro es un secuestro de identidad. Y el secuestro de identidad me fue quitando herramientas defensivas. Y la marihuana, que yo la consideraba una droga suave, incluso no como una droga, como algo más sano incluso que el alcohol. Porque era natural. Era natural y un montón de cosas que uno se mete en la cabeza, sobre todo que te digo, la relacionaba con atributos artísticos, creativos y de sentimientos y de simbiosis con la naturaleza, de sensibilidad. Y entonces el primer gran impacto negativo es ascender. Y empecé a oler cocaína. Porque con las mismas personas que andaba no solo tenían el estigma de la droga, de la marihuana, sino que también había alcohol y había cocaína. Desgraciadamente, pues. Y probé la cocaína y con la cocaína una simbiosis con el alcohol casi iban de la mano. Para esta época vos estás ya en la universidad. Sí, a los 18 años comencé a fumar marihuana, a los 20 años me empecé a meter cocaína. Estoy en una universidad donde tengo vocación, donde tengo capacidad, donde vengo de un buen colegio, sí. Me gusta lo que hago, entonces, y te repito, además fui presidente del movimiento estudiantil, además rey feo, era líder efectivo y líder efectivo y afectivo, y todo, y tenía la novia que traía desde el colegio, y además pues yo me sentía muy bien, socialmente bien, ideológicamente bien, con mi compromiso profesional. Pero la cocaína me empezó a hacer daño en mi capacidad de razonamiento. Y me empecé a comportar de una manera estúpida. Una manera desproporcional a mi formación humana, repito, a mi académica, a mi formación familiar. Empecé a mentir, empecé a robarme. Y que era lo más doloroso. Y a mentirle a mi padre, que era lo más doloroso. Y a pretender ser otra persona que no era, a sentir vergüenza de todas las organizaciones por las cuales yo había pasado, porque la mayoría de ellas exigían una responsabilidad moral, la mayoría de ellas exigían un respaldo conductual, una congruencia, una consecuencia. Entonces me empecé a hacer golondrina, un día aquí, un día acá. Un ratito con vos para que no me vieras excederme, me iba con otro para que no me vieran excederme y empecé a despersonalizarme cada vez más, a perderme
cada vez más. Pero Dios ha sido tan bueno con vos que te lograste graduar de la universidad. Sí, con sí, todo eso vos te graduaste. Claro, claro. Y esas son las trampas porque uno piensa que por cumplir con algunos requisitos, donde prácticamente ni siquiera me esforzaba, debo de admitirlo. No tenía que esforzarme, te repito, es mi vocación. O sea, lo resolví poniendo atención en clase, lo resolví investigando con los amigos y después de la investigación a la fiesta, pues. O sea, no me representó un problema. Al contrario, creí que por tener eso podía yo asumir responsabilidades gerenciales o responsabilidades sociales o responsabilidades profesionales. Pero era mentira porque había perdido una gran capacidad de concentración, había perdido una gran responsabilidad en la congruencia y tenía que vivir de otras cosas. Además, vuelve a dar y saliendo casi de la universidad, empiezo a darme la idea de que quiero estudiar una maestría fuera del país y que para mientras me voy a tirar un año sabático. Y en ese año sabático paso de la cocaína al crack. Wow. Y entonces ahí el crack, por mucho que yo comencé con el crack yendo a comprarlo y drogándome en la casa de mi papá, yendo a comprarlo y que nadie me viera en la calle, y que si salía de noche solamente salía con marihuana. Pero el crack me fue deshidratando, me fue dando trastornos emocionales y mentales, trastornos psicológicos. Y después la mentira de querer estudiar una maestría fuera del país era, ya no quiero estudiar nada porque ya no me podía concentrar, ya no podía leer media hora, no podía estar haciendo lo mismo más de 2 horas. Me convertí en una persona volátil. Además, el crack y la cocaína y lo que hacen las personas que la venden para sacarle ganancias es que la mezclan con otro tipo de cosas que... Hasta con matarratas, con insecticidas. Terminan desbaratando el sistema nervioso. Y de repente empecé a tener trastornos de sueño, empecé a tener trastornos de nutrición, empecé a tener trastornos en mis movimientos. Y me escondí tanto que a veces me escondí de la misma casa natural que era la de mis padres y me fui a vivir a la calle. Y me fui a vivir a un expendio de droga. Y me le desaparecía a mi papá por meses. Y me buscaban en los hospitales y me buscaban en las cárceles. Ya en ese entonces ya se pierde la noción de todo. Ya no hay vergüenza, ya no hay nada, Javier. Es que no hay parámetros de comparación porque los tenés autocensurados. Yo cuando miraba a alguien inmediatamente me escondía. Te voy a decir, un día me encontré a tu esposo, Néstor, y lo vi de lejos. O sea, él no me vio a mí, yo me le escondí. No quería que nadie me viera. Y yo creía que como la gente no me miraba... No se enteraban. No se enteraban, o no estaba mal yo. Yo creí que estaba mal es que la gente me viera. Pero te puedo decir en una sola palabra, el máximo daño que yo sentí en mi vida fue la soledad. Y después de haber sido una persona atractiva, donde todo el mundo quería que yo fuera parte de su equipo, todo el mundo me quería tener en su equipo. Un muchacho inteligente, guapo físicamente. Carismático sí. Quizás, y además comprometido, apasionado. Es decir, a mí me hablabas de algo y yo me iba a leerlo, iba a la enciclopedia, iba a leer esto, y entonces yo quería ser el mejor en eso, pero no para ser el mejor de los demás, sino que yo quería conocer, me apasionaba. Y hacía simbiosis, un buen compañero de fórmula. Eso era yo. ¿Fuiste matando a ese Javier? Fue muriendo. Fue muriendo. Y yo creo que yo no fui el que lo maté. Creo que fue el abandono que me obligó, el exceso de confianza, de creer que yo tenía el control y que en cualquier momento yo podía salir de esto. De tal manera que a mí me dio tuberculosis, por ejemplo. A mí me dio hongo de piel. Estuve 2 años interno en un sanatorio de salud mental. Me amarraban de pies y manos. Podía estar en centros de rehabilitación 3 o 6 meses y el día que salía, ese día volvía a recaer. Entonces, había algo más grande que yo que me impedía reencontrarme.
¿Por qué reencontrarme? Porque las rutas que yo estaba utilizando, 2 años en un lado, 3 meses en otro lado, 6 meses, no me daban resultados. Y cuando me hablabas de Dios, bajaba la mirada. Y cuando me hablabas de una mano amiga, bajaba la mirada. Y cuando me hablabas de solidaridad, bajaba la mirada. Y cuando me hablabas de amor, bajaba la mirada. Y cuando me hablabas de rendición, bajaba la mirada. Porque yo había perdido la fe en todas esas soluciones, creyendo que algo estaba externo. Estaba tan acostumbrado a remunerar mi vida, a satisfacer mi vida con algo externo, que creí que la solución estaba fuera de mí y no dentro. Gracias, Javier, por regalarnos ese testimonio honesto y valiente, porque muchas personas pasan por cosas parecidas a las tuyas, pero las guardan. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Javier Díaz Lacayo, quien nos está contando cómo llegó a tocar fondo. Pero la buena noticia es que Javier hoy es un hombre nuevo. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Javier Díaz Lacayo, quien nos está contando su impactante testimonio de vida y cómo encontró su propósito de vida. Javier, tocaste fondo, de verdad. Bueno, ¿cuántos años estuviste en el mundo de las adicciones? 20. Wow, 20 años es bastante. 20 años es bastante, y cuando comencé mi primer día limpio, hasta el día de hoy, tenía yo 38 años, es decir, había pasado más de la mitad de mi vida. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Cómo saliste de ese profundo mundo en que vivías, que vivías en la calle, digamos? Óyeme, y vivir en la calle pareciera como que si estoy viviendo en una vecindad. No, te estoy diciendo que dormía en un cartón. Te estoy diciendo de que dormía a la par de niñas de 10 años que se prostituían. Te estoy diciendo que yo vi morir y matar a personas por una piedra. Yo vi a personas sacarle el ojo a otra persona por una piedra 2 veces. Vi acuchillar. Viste cosas terribles. Yo me desmayé varias veces de la impresión de ver, por ejemplo, matar a alguien en una calle, pues. O sea, terrible. Y en ese lugar, gozar de un privilegio. O sea, el que había matado en la calle, yo lo vi nacer porque era un niño de 14 años, un niño de 14 años matando a otro. Y ese niño de 14 años yo lo había visto nacer. Y era la gente que me defendía. Que te cuidaban. A mí me decían el profesor. En el argot de la calle, en el argot de ese submundo, de ese inframundo, yo era el profesor. Era parte de ese mismo engaño. Llegaba yo y le decía, dale lugar al profesor. Y le daban vuelta a un basurero. Y yo me sentaba, mira cómo se me paran los pelos. Yo me sentaba y hasta de pierna cruzada. Y los chavalos alrededor, profe, tal cosa y tal cosa. Sí, ve lo que dice el profe. Y me respetaban, me trataban de usted, todo lo que vos querrás. Yo sabía que aún en mi mediocridad yo estaba flotando. Pero yo sabía también que yo no estaba hecho para flotar, que yo estaba hecho para volar. ¿Y cómo saliste, Javier? ¿Cómo saliste de ese hoyo tan profundo? Mira, mi conexión inicial yo lo hice con la Virgen. Yo estaba amarrado de pies y manos y recuerdo que... Amarrado en el hospital sanatorio. Sí. Es que, me escapé 2 veces, incendié la sala una vez. No, si fue el otro día nos estábamos riendo, pero fue una cosa terrible.
estoy amarrado y está mi cumpleaños. Porque en los pies ahí hay un cárdex, un pedazo, una tabla de aluminio, donde van poniendo el suero, que la medicina y esto. O los exámenes. A mí me hicieron electroencefalograma, me hicieron tomografía de cerebro, todo. Entonces, ahí decía mi fecha de nacimiento. Y la enfermera, doña Elena, una viejita, me regaló un pudín, ya se murió. Un pudín. Felicidades, amor. Y yo me puse a llorar porque para mí había sido el día, ayer, para mí ayer tenía 18 años. Para mí ayer me estaba fumando mi primer churro riéndome. Y estaba tan cansado. De vivir, estaba tan agobiado. Estaba cansado de intentar salir. Yo pasé 7 años intentando salir de mi dolor. 2 años empíricos y 5 años en los Alcohólicos Anónimos, en la Fraternidad de Hombres de Negocios, con cura, con pastor, con consejero, con psiquiatra, con psicólogo. Nada. Y me pongo a llorar y esas cosas y empieza como un aterrizaje. Me empiezo a dar cuenta en realidad a dónde estoy. Y digo, estoy mal. Y la gente que me llegaba a ver, mis padrinos de Alcohólicos Anónimos, me dejaban 100 pesos, esto para la comida, para los dulces. Y me voy a la emergencia del hospital, porque ahí había una máquina dispensadora y hay una virgen. Entonces, me voy donde la virgen y le digo, mira, virgencita, yo en mis discursos, en las terapias, porque en las terapias grupales yo lo que daba era un discurso, nunca una catarsis. Yo siempre me justifico que soy drogadicto porque mi mamá se me murió a los 11 años y porque soy huérfano. Y eso es mentira. Yo me drogo porque me dan ganas de drogar, unas ganas más grandes que mí mismo. Y yo no quiero seguir diciendo que soy huérfano. Y le dije a la virgencita, hagamos de cuenta, le digo yo, que vos sos mi mamá y vos vas a ser mi mamá de ahora en adelante. Y con ese patín me regresé. Y cuando llego a la sala de salud mental me dice, doña Elena, ¿dónde andabas, amor? Andaba hablando con la Virgen, ella es mi mamá, con miedo me sobó el brazo. Sí, chiquito, me dice, ni que Dios se le pelan los cables de este loco. Pero esa conexión yo la viví después con Jesús. Una vez que me arrodillé ahí mismo. Y fíjate que casi la mía el piso. Yo le decía, Jesús, vos existís. Vos me hiciste a mí. Porque si me hiciste, ando perdido, pero decime, había visto la película Superman el día anterior. Y había visto que él le había dicho a Kal-El, mira, vos venís de tal planeta, estos son tus poderes. Entonces yo le dije, mira, ¿de dónde vengo? ¿Y cuáles son mis poderes? Porque yo sentía una vida tan plena en mi niñez y juventud. Porque yo fui un imán de atractivo. Porque yo fui útil, fui herramienta, instrumento de Dios para ayudar a un montón de gente, chavalo. Y ahora ya viejo soy un inútil, soy una carga, soy una gárgola. Además solo vivo de noche y enfermo y muriéndome, muerto en vida. Y empezó el Señor a revelarme que en esa oración que yo estaba en el piso, estaba Él, pero que también estaba yo. Porque cuando yo me levanto en carrera, yo siento que mi contradicción no es con Dios, es conmigo mismo. Y que mi pleito conmigo mismo es por no haberme atendido a tiempo de despertarme de una mentira, producto de la ilusión de las sustancias ajenas a mi cuerpo. El guaro, la marihuana, la cocaína y el crack me hacían entrar en un trance que me hipnotizaba y me alejaba de mí mismo y me separaba de mí mismo y de mis mismas herramientas. Y yo me estaba ahogando y los flotadores ahí. Y yo me estaba ahogando y el barco ahí. Y yo sabía que yo no estaba hecho para flotar, sino para volar y el avión ahí. Pero inalcanzable. Entonces ese contacto con Dios, ponerte, como literalmente decimos, a los pies de Cristo, sí, pero, a los pies de la Virgen, es lo que te hace como... Pero es que ponerme en los pies de Cristo a veces suena tan fácil decirlo. No, es decirle... Era de verdad. Era decirle, mira, no sé ni qué hacer. Si de verdad soy tuyo, recógeme. Fíjate que yo me ponía
de rodillas así, mira, acostado en el piso. Yo le decía, si de verdad soy tuyo, recógeme. Y estaba claro de eso. Ok, puede ser algo bonito que yo venga de vos, pero no sé a dónde ir. No sé a dónde ir, no sé lo que quiero. Y empezaron poco a poco a tomar sentido algunas cosas. Rescaté gustos, rescaté preferencias, rescaté tendencias, rescaté hábitos. Y de repente que mi vida estaba hecha a pedazos, pues ya no estaba tanto. Y de repente tenía sentido mi conversación con las personas. De repente podía leer 1, 2, 3 páginas. De repente escuchaba. Y de repente, después de haberme dedicado tanto tiempo a andar mendigando porque fui un indigente mendigo, de repente tenía algo que dar. Y de repente empecé a ofrecer, limpiaba las bancas de las iglesias, limpiaba los lugares donde nos sentábamos, barría. No lo había hecho nunca en mi vida, pues en esas circunstancias. Aunque sí había tenido ese privilegio de hacer educación para los demás, pues en mi niñez. Pero se me había olvidado tanto aquel Javier, que fue un proceso de reencuentro sin ambiciones y sin expectativas. Simplemente empezándome a sentir bien conmigo mismo, a quererme. Y en las conversaciones con mi papá, estar claro. Y me dice mi papá, o sea, estás claro que ahorita nadie te va a dar trabajo, estás claro que ahorita nadie va a confiar en vos. Entonces lo único que me quedaba era mi higiene y mi preparación mental de nuevo. Entonces me bañaba 2, 3 veces al día y leía, y leía, y leía, y bam, 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 y dejar de creer que tenía la razón siempre, y empezar un proceso de humildad, porque yo lo que decía era, bueno, quiero escucharte Dios, o quiero escucharte Virgencita linda, y estaba claro que mi poder superior no era Jesús ni la Virgen, era mi relación con Jesús y mi relación con la Virgen, una relación de ida y vuelta, una relación de sentir amor, porque yo empezaba a codificar y a hacer retrospectiva de mi vida. Dije, siempre he sido amado. Mira cómo me presenté hoy. Y yo me anduve en la calle, yo andaba buscándole el pelo en la sopa para encontrar de que yo no era amado. Y era mentira. Era solamente una justificación. Hoy entiendo que hay miles de mecanismos de defensa, la mayoría perversos y malignos, que te despersonalizan. Javier, y entonces vos ya tenés más de 10 años de haber salido de esto. Yo tengo 20 años en el programa del Alcohólicos Anónimos. Imagínate. Voy a cumplir 21 y voy a cumplir también 16 años limpios. Pero en ese sentido, esa es una condición, dejar de contaminar mi cuerpo para la limpieza de mi mente. Por mucho tiempo me cultivé en la oración, en la meditación, en la reflexión, en la introspección, en la liberación absoluta de la culpa, en el arrepentimiento, sí, pero la culpa la hice a un lado. Sanarte, perdonar. Perdonar y perdonarme. Que ese es un proceso muy importante. Perdonarme, pero sobre todo, en un proceso paralelo, darme cuenta que aún en que yo pueda estar con apósitos y con vendas, podía estar ayudando al otro que no había logrado dejar de consumir. Y fíjate que empecé a hablarle de mi experiencia personal, no de doctrina, sino de mi experiencia, de mi fortaleza, de mi esperanza a otras personas como yo. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Javier Díaz Lacayo. Javier nos va a contar ahora en el próximo bloque cómo ahora él es testimonio de luz, de amor, y cómo todo su proceso le ha ayudado a sacar a otras personas de esa vida que un día él mismo tuvo. Ya regresamos.
Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Javier Díaz Lacayo, quien nos va a contar cuál es ahora su propósito de vida, ahora que es un hombre nuevo. Javier, contanos cómo se siente ahora que ya encontraste cuál es tu propósito de vida. Bueno, primero me encontré, ¿verdad? Y al encontrarme, esa codificación. Lo principal, y es un hallazgo universal, es que sí Dios, y eso creo y estoy convencido, sí Dios sabe lo que va a pasar en mi vida desde antes de estar en el vientre de mi madre hasta el día en que me voy a ir con Él a vivir una eternidad. Entonces, en los primeros años me daba angustia, porque me decían pedirle a Dios, y yo decía, tratando de cruzar los dedos, a ver cuál era el acierto, porque no sabía. Yo podía estar viendo tu programa, que hoy lo veo y que es maravilloso, pero si alguien hablaba que su propósito era este, yo quería que ese fuera mi propósito. Y lo creía de una manera inocente, porque no había descubierto el mío. Entonces, poco a poco le fui diciendo, no hombre, revelámelo. Si es que si soy tu hijo, revelámelo. Revelámelo. Y entonces, ¿cómo me lo va a revelar? Entonces, en la medida en que yo iba haciendo las cosas, experimentaba el verdadero gozo. Experimentaba la verdadera paz. Me sentía bien. Me retribuía, hacía simbiosis de bondad. Entonces, y después, así casi parafraseando, leyendo cuáles eran los frutos del Espíritu. Pero aparte de eso, ¿cómo estos iban a venir a mí? Entonces empecé a decir, no, todos ya estaban, solamente los vamos a rescatar. Y lo que a mí me hace falta es fe. Y empezaba a decirle a Dios, mira, regálame fe. Vos viniste por los sin fe. Y después empezar a asociar que tener fe era no tener miedo. Y fui perdiendo el miedo. Porque yo creí que ya me había dejado el tren, que ya estaba viviendo otra época, que perepepe, que ya no era inservible, que no me iban a servir los conectores. Y dije, para. Entonces empecé a derribar mi miedo, y empecé a derribar mi miedo. Y a la par empecé a juntarme con otras personas que estaban en una completa oscuridad, más que yo. Y lejos de señalarlos, y lejos de diagnosticarlos, y lejos de medicarlos o darles el remedio, era simplemente la experiencia que yo estaba viviendo. Y me di cuenta que aunque me hacía falta mucho, eso que tenía era suficiente para que otro brillara. Y decía yo, bueno, si es que si yo todavía no brillo con esto, no me siento, es que estoy preparado para algo más grande. Y me invitaba a seguir luchando, a seguirme rodeando, a seguir leyendo y a seguir sirviendo. Y de repente, ok, vos decís cómo has llegado a 15 años. Pues han sido 15 años ayudando a alguien casi diario. Te lo puedo jurar, Karen. O sea, vivo un programa que se llama Solo por Hoy. Y parece irresponsable, pues, porque casi no sé ni planes de vida. Pero de repente empezás a ver y empezás a ver y empezás a ver y empezás a ver que los procesos fructifican en otro. Un día alguien me dijo, mira, vos andás metido en cosas de oración. Sí, podrías orar por mi esposa y por mí que no podemos salir embarazados. Y yo decía, pero qué bárbaro. Era la primera vez que alguien me pedía eso. Hombre, vamos a orar, nos agarramos los tres. Y le dije, Señor, fíjate que si son ellos los que están creyendo en vos. Yo solo soy instrumento. Ayúdame, ¿me entendés? A que nos pongan a creer yo también. Y eso fue en Paraguay una vez. Y después regresé a Paraguay como a los 3 años. Y con el chavalito. y entonces dije yo, bueno, es cierto, la oración salió embarazada. Tuvo que esperar los 9 meses. Entonces me empecé a dar cuenta que los milagros también eran procesos. Y se me quitó de la mente eso que tantas veces me rinconó o me reseteó, que era que si el milagro no era inmediato, no era milagro. Que si el milagro no era inmediato, no venía de Dios. O que no todos estamos preparados para sanarnos. Así es. A perder la fe y otra vez el miedo. Y a darme cuenta que yo me drogaba, bebía y todas las cosas por miedo. Entonces, ¿cómo me he venido barnizando? Que mi miedo lo canalizo en vez de algo más grande que yo, que es la droga y el alcohol y la desesperación y la ilusión, lo canalizo a través de mi confianza en Jesús, de mi confianza en la Virgencita,
de mi percepción de su cercanía y su elección sobre mí, seguirme sintiendo amado. Mira, Karen, ¿sabes cosas horribles que me han pasado ahí en recuperación? Se murieron mis 3 hermanos mayores. Y no solo mi mamá se me murió mi papá hace 1 año y medio. Y yo no tengo consanguinidad más que mis propias niñas. Y verás qué triste que se siente estar solo. Y hace poco acabo de llorar y lloré como un niño. Fíjate que tuve una experiencia que andaba con mis niñas. Y tuve una experiencia con la Virgencita y me puse a llorar y le dije a mis niñas, me hace falta mi papá, me hacen falta mi familia, me hacen falta mis hermanos. Y le di gracias a Dios y a la Virgen de tener a mis niñas. De tener a tus hijas. Y me abrazaron y fíjate que eso me liberó. Y eso no lo hubiera podido alcanzar en otro momento. Porque la falta de conducción y la falta de identidad y la falta de aceptación de quererme y amarme a cómo soy, aunque flote o aunque huele, me hubiera hecho de que me drogara. Y no importaba si me drogaba con un pitito o con 10, o con una raya o con 100, o con una piedra o con 1000. Porque ya está demostrado en mí que las que sean no son suficientes. Nunca alcancé la felicidad con la droga. Nunca. Y no creo que nadie le alcance porque es totalmente ilusorio. Pero lo más maravilloso, ahora que mencionas, ¿cuál es mi propósito de vida? Mi propósito de vida es transmitir confianza. Mi propósito de vida es transmitir que hay una solución. Mi propósito de vida es transmitir fe. No solamente por mí, sino que habemos un montón como yo, rescatados de las brasas, reconstituidos. Y además con plenitud, con confianza, con esperanza, con gozo, con alegría. Me siento renovado en mi fuerza. Me siento renovado en mi espíritu. Me siento súper confiado en el amor. Confío en la buena voluntad. La gente a veces se burla. Me dice, usted como chavalito, usted cree que la gente es buena gente, es buena onda. Te lo juro por Dios y mi madre, que ya no se me pasa la malicia por la mente. No me contamino, no me enveneno. Porque creo yo que está en la decisión de cada quien el si quiere vivir en un huerto con flores o que si quiere vivir en un huerto con basura. Y todo está en la medida en que vos dejes entrar eso a tu vida. A mí me encanta, Javier, que por ejemplo, vos siempre estás ahí listo para ayudar a cualquiera que te llame. Estás como al llamado. Mira, Javier, tengo un primo, tengo un hermano que está pasando por esa situación. Todo el mundo lo sabe. Y ahí está Javier. Todo el mundo lo sabe. Y a veces yo pensé que mis hijas, en la medida que fueran creciendo, me lo iban a reclamar. Pero otro día me dice mi niña, papá, si vos tuvieras $1 por cada gente que ayuda, vos seríamos millonarios. Y le hice la otra, ya lo somos, le dice. Porque nosotros tenemos en ese código de mis hijas conmigo, tenemos el código que amar es servir y tener ese propósito. Y ser un instrumento de Dios es tenerlo todo. Nosotros estamos confiados absolutamente que lo que son bendiciones o lo que son anhelos te persiguen y te alcanzan. Y no estoy diciendo una muletilla, sino que lo que hoy en verdad da felicidad a mi vida, yo prácticamente no he luchado por ella. No son conquistas mías, no son conquistas mías, ni la recuperación mía es una conquista mía. Yo me he dejado ayudar. Y creo que el principio de este propósito del que hoy gozo es la humildad, es dejarse ayudar. Yo estoy donde estoy porque me dejé ayudar. Yo estoy donde estoy porque pedí ayuda. La brújula que Dios me dio me sirvió para ubicarme. Los talentos que Dios me dio son hechos para la medida de Javier Díaz Lacayo y no rezongo de ninguno. Ninguno me queda grande, ninguno me queda chiquito. Estoy satisfecho con lo que soy. Estoy pleno conmigo mismo. Y ahora tu eslogan de vida es amar y servir. Amar y servir, una vida útil y feliz. Una vida útil y feliz. Y creo yo que es un eslogan que yo adquirí de otro que me pasó el mensaje. Por eso yo estoy ahí, porque también viendo para atrás, hubieron muchas personas que estuvieron para mí como instrumentos de Dios para que yo me encontrara, muchísimas. Y estoy agradecido con todos y cada una de ellas.
con cada una de ellas. Y muchos no me ha dado tiempo ni de agradecerlo. Muchos ni me acuerdo de sus caras. Muchos no me acuerdo de sus nombres por el estado en que yo estuve. Y así también hay muchos de los cuales yo soy instrumento que no saben quién soy. O también, y estás simplemente amando no, y sirviendo. Y no tenés idea. Mira, y esto lo digo para la gloria de Dios, ¿verdad? A veces me ha tocado darle seguimiento a alguien que está en un proceso de negación. Entonces, para no entorpecerle su proceso, porque intelectualice entonces me le tengo que ir por otro lado y tengo que hacer cosas para él de una manera clandestina, de una manera anónima, sabiendo que se necesitan recursos. Para ayudar a una persona como yo se necesitan muchos recursos, porque a veces necesitamos ayuda profesional y a veces necesitamos ayuda clínica y a veces necesitamos ayuda médica. Y pues no todos los doctores ni todas las clínicas están a disposición gratuita de esto, pues. Así es. Porque no todos tienen ese voto de gratitud, y no lo juzgo. Creo que para eso estamos nosotros. Creo que Dios tiene en su infinita misericordia esa capacidad. Yo soy útil porque Dios me hizo útil. Fíjate que yo comencé siendo útil para otras personas como yo. Entonces de repente yo no tenía trabajo, la gente no creía en mí, pero sí habían otros a los cuales mi labor sí les era eficiente. Y no solamente para mejorar su vida, a veces para salvarla. Dios a mí me salvó mi vida. Personas como yo me salvaron la vida. Lo dejé hacer. A mí me dijeron, ¿cómo saliste? Yo no salí, a mí me sacaron. Gracias, Javier, por habernos regalado este hermoso testimonio y valiente testimonio de vida. No, creo que este es el lugar adecuado para hacerlo. Yo felicito el esfuerzo que le pones a diario a tu programa. Cada vez que sale yo trato de verlo y si no veo el reprise porque me alimenta. Hay muchísimas áreas de mi vida que han tenido razón de ser a partir de otros testimonios que yo he escuchado en este programa. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por haber estado aquí en Vida con Propósito. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes, Karen.vidaconpropósito. También te quiero recordar que has nacido con un propósito de vida, pero está en tus manos encontrarlo, desarrollarlo y lo más importante, compartirlo para ser felices. Hasta la próxima.